Valores que toman las variables. Piensa en los valores que pueden tomar las variables de la siguiente situación. Recordemos que las variables que intervienen en una situación en un problema por lo general solo son dos, las cuales son X y Y. Entonces dice aquí que para llenar una piscina rectangular a una altura, es decir, a una profundidad de 120 centímetros, se vierte agua a un ritmo de 6 centímetros de altura por hora. Es decir, que cada vez que pase una hora, esta piscina va a ir tomando 6 centímetros de altura, se va a ir llenando 6 centímetros a cada hora que vaya pasando. Entonces en el literal A nos dicen cuántas horas se necesitan para llenar 120 centímetros de altura. Lo primero que podemos hacer es comprender el hecho de que a cada hora, pues en la piscina va a ir ganando 6 centímetros dentro de su profundidad que se va a ir llenando de agua. Entonces lo que podemos hacer es algo bastante simple, que sería dividir la altura o la profundidad total de esta piscina, que son los 120 centímetros, entre los centímetros que van pasando o que se va llenando a medida que van pasando las horas. Entonces, que serían entre 6 centímetros, y esto nos va a generar la cantidad de horas que se va a necesitar para llenar esta piscina. Aquí podemos ver una tabla, por ejemplo, en la cual al cabo de una hora la piscina se habrá llenado 6 centímetros, al cabo de 2 horas 12 centímetros, cuando pasaron 3 horas la piscina ya tiene 18 centímetros, cuando pasan 4 horas, entonces la piscina ya tiene 24 centímetros llenado, y pues la tabla continúa pues por mucho tiempo. Ahora, podríamos encontrar la cantidad de horas a utilizar también continuando la tabla, pero eso sería un proceso pues bastante tedioso, porque quizás van a pasar muchísimas horas para que la piscina se llene. Entonces nosotros recordamos que estas cantidades están directamente proporcionales, porque si hacemos la división de los valores Y entre los valores X, siempre vamos a ir obteniendo un mismo valor, y ustedes pueden hacer la prueba. Por ejemplo, 6 entre 1 nos da 6, 12 entre 2 nos da 6, 18 entre 3 nos da 6. Entonces es un valor constante, porque recordemos que siempre que pase una hora la piscina va a ir aumentando 6 centímetros. Entonces lo que podemos hacer para encontrar eso es simplemente hacer la división. Es como si aquí tuviéramos en la tabla los 120 centímetros y nosotros queremos saber aquí un valor A, pues es decir, cuántas horas corresponden cuando la piscina tiene 120 centímetros. Entonces, como sabemos que todos estos se van dividiendo entre 6, hagamos lo mismo. Entonces 120 dividámoslo entre 6. Al hacer esta división, que la podemos hacer de forma larga, de forma tradicional, vamos a ver que aquí tenemos 120 entre 6, aquí hay una cifra. Lo conveniente sería agarrar una cifra, pero como 1 es menor que 6, tomamos dos cifras para empezar la división. 12 entre 6 toca a 2, entonces hacemos la prueba, 6 por 2 es 12, y hacemos la resta. 12 menos 12 nos da como residuo 0, bajamos el siguiente número y nos queda 0 entre 6. Como esto no se puede, entonces solamente agregamos un 0 en el cociente, de tal manera de que para que esta piscina se llene su profundidad, que son 120 centímetros, deben de pasar 20 horas. Con esto ya tenemos el literal A. Ahora, el literal B dice: si el tiempo transcurrido de llenado se expresa con X, ¿desde qué y hasta qué valor puede tomar la variable X? Entonces, para el caso del literal B, vemos que para llenarse esta piscina, pues puede tomar valores, o desde qué valor las horas, o sea, cuántas horas pueden pasar para que se llene esta piscina. Pues puede pasar desde 0 horas hasta 20 horas. Porque recordemos que la piscina tiene una profundidad de 120 centímetros. Entonces, si nos pasamos de estos 120 centímetros, implica que la piscina se va a rebalsar. Y eso ya no tiene sentido, porque nosotros queremos que se llene y no que se rebalse. Entonces, los valores X tienen que estar entre 0 horas, porque puede ser que no lleguemos ni tan siquiera a una hora. Obviamente no puede ser 0, porque
completamente cero, porque si no, no estaríamos colocando nada de agua, pero por ejemplo puede ser 0.5 horas, 0.25 horas en caso de que el agua ya se vertiera con mayor velocidad. Entonces X al final de cuentas tiene que ser un valor mayor a 0, pero a la vez tiene que ser un valor menor o igual a 20 horas. Entonces esto matemáticamente lo podemos representar utilizando los símbolos de desigualdad, los cuales son menor que, mayor que, menor o igual que, etc. Entonces, X tiene que estar entre 0 y 20. Entonces ponemos el número más pequeño a la izquierda de X y el número más mayor a la derecha de X. Habíamos mencionado que X no puede ser 0, pues si pasaron 0 horas echando agua, entonces no echaron nada de agua a esta piscina. Entonces aquí solamente puede ser menor, es decir que 0 tiene que ser menor que X, o en otras palabras X tiene que ser mayor que 0, pero no igual, porque si toma el valor de 0 no se le coloca nada de agua a la piscina. Ahora, el valor de 20 sí puede ser igual. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a colocar el símbolo menor o igual, es decir que X tiene que ser menor o igual que 20. Y recordemos que X son las horas. En otras palabras, si el tiempo transcurrido se expresa con X, entonces desde qué y hasta qué valor puede tomar la variable X. Puede tomar desde un poquito después de 0 y llegar hasta 20. Es decir que las horas están entre 0 y 20. Y esto se leería: X es mayor que 0 y menor o igual que 20. Es decir, las horas son mayores que 0 y menor o igual que 20. Entonces así lo diríamos matemáticamente. El caso del literal C es bastante parecido. Lo único que aquí lo que nos piden son, dado que la variable y representa la altura, que en este caso es la profundidad de la piscina, desde qué y hasta qué valor tomaría la variable y. Entonces hay que analizar en este caso que la piscina pues tiene una altura o profundidad máxima de 120 centímetros. Entonces esta piscina, como recordemos que Y representa cuánto se va llenando de agua, puede ser que no se llene nada, es decir 0 centímetros, o que se llene su totalidad, que sean 120 centímetros. Es decir, se puede llenar 0 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, pero escribir 120 números la verdad que es bastante complicado. Entonces escribir por medio de los signos de desigualdad es el camino más fácil. Vamos a escribir una expresión similar como la de literal B, lo único que ahora utilizando Y o la cantidad de agua que se le va vertiendo a la piscina. Lo menos que se le puede vertir a la piscina es 0, es decir, que no se le vierta nada. Entonces por eso el 0 lo escribimos a la izquierda de Y. Ahora, ¿cuánto es lo máximo de altura que puede llenarse esta piscina? Son 120 centímetros. Ese valor lo escribimos a la derecha de Y. Utilizamos los símbolos menor que y luego analizamos. La piscina puede llenarse 0 centímetros, sí, es válido, entonces le colocamos el signo igual. Y la altura de la piscina puede tomar 120 centímetros exactamente, sí, entonces también le agregamos igual. Es decir, de que Y es mayor o igual que 0 y a la vez Y es menor o igual que 120. En otras palabras, en la profundidad o la altura del agua tiene que ser mayor o igual que 0 y a la vez menor o igual que 120, es decir, estar entre 0 y 120. Ahora veamos el comprende. Dice, en la proporcionalidad directa hay casos que se limita el valor que pueden tomar las variables X y Y. Para representar este límite se utilizan los signos de desigualdad: menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Los valores que puede tomar la variable X se llaman dominio y los de Y se llaman rango. Estos términos se retomarán en grados posteriores. Esto se va a estudiar en futuros grados, estos conceptos. Recordemos, los valores del dominio son los valores que pertenecen a X. En este caso, podríamos decir que X para el problema era la cantidad de horas que se necesitan para llenar la piscina, y en este caso los valores de Y, que sería el rango, sería entre qué altura o qué profundidad se puede llenar la piscina.
Entonces ya pasarnos, como les mencionaba, de 120 ya no tendría sentido. Y en estos problemas ni el dominio ni el rango tendría sentido algún número negativo, porque en términos de horas no tiene sentido hablar de números negativos y mucho menos en términos de profundidad o una distancia. Ahora, en el lapicito nos dice, en las siguientes situaciones representa desde qué y hasta qué valor se pueden tomar las variables x y y usando los signos de desigualdad. Es decir, que deben de dar unas respuestas parecidas al literal B, así, o como la de literal C, de acuerdo a la situación. En el caso de la situación de literal A dice una carnicería que tiene 20 libras de carne molida y el precio es de $2 por libra. El precio vendido es X libras y la venta es Y dólares. Es decir, X representa la cantidad de libras que se venden y Y sería el total a pagar por estas libras. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, si se venden 0 libras, entonces pues, recibe esta carnicería $0, pues no ha vendido nada. Ahora, en cambio, si vende 1 libra, entonces recibe $2, si vende 2 libras, recibe $4 y así sucesivamente. Entonces nos preguntan, en primer lugar hay que completar esta tabla, es decir, cuánto dinero se va a recibir al vender las 20 libras de carne molida. Hay que ver que estas cantidades están relacionadas directamente proporcional, entonces recordemos que en este caso la división entre los valores y con el valor x va a dar un mismo número y eso nos puede ayudar para encontrar este número desconocido acá, que sería la cantidad de dólares que va a recibir la tienda o la carnicería al vender las 20 libras de carne molida. Luego nos ponemos a pensar cuáles son los valores en los cuales puede tomar x, que en el caso de x sería entre 0 y 20, pues recordemos que la carnicería solamente tiene 20 libras de carne. Entonces ya decir 21 libras no tendría sentido porque no disponen de esa carne. Y tampoco no podemos decir menos 1 libra de carne. Ahora, el dinero, pues vemos que va desde $0, porque si venden 0 carne, entonces obtienen $0, hasta el último valor que es necesario encontrar acá. Formamos desigualdades, así como en este caso, para x y para y con eso se daría respuesta. En este caso, con resolver solo el literal A es suficiente para practicar la clase.